Iniciemos el servicio dominical matutino con la oración en silencio. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Por favor, levantémonos y alabemos juntos el himno de apertura número 3. Todo el mundo alaben a Jehová. Que nos bendice, que es el Padre Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabemos y alabemos juntos. Amén. Las Sagradas Escrituras, número 36, leemos juntos. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Pues que decía, da voces. Yo respondí, que tengo que decir a voces. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Confesemos el credo del apóstol. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén.
Juntos tomemos asiento y hagamos la oración de arrepentimiento por la semana pasada. Aleluya, muy buen Dios Padre de amor, muchas gracias por una semana pasada también, por en medio del espacio de Pastor Principal nos ha protegido y nos ha guiado. Y gracias a eso nosotros estamos aquí en este santuario tan santo. Muchas gracias por esta gracia. Además, en este último momento nosotros pudimos conocer a nuestro Pastor Principal y nuestra Iglesia Central. Gracias a su enseñanza nosotros podemos conocer a Dios Padre como nuestro Padre y conocer a nuestro Jesucristo como nuestro Salvador. Muchas gracias por gran enseñanza. Es que nos ama más que nosotros mismos y por lo que está atesorando que la justicia luego de nosotros. Cuando atesora por completo la gloria de Dios Padre será llena en este mundo y muchos los hijos y saldrán en esta iglesia hoy también, aunque está en el año sabático, pero está orando en el monte para recibir la oración de parte de Dios Padre, por lo que por favor recibe su oración y revela la gloria de Dios Padre a través de la oración de nuestro Pastor Principal. Muchas gracias porque siempre nos ha dado la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy también está con nosotros. Por favor, orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabemos juntos el himno número 104, después Pastora Sujong Kim a orar por este servicio. Venga pronto, Emmanuel. Por favor, salve a Israel. Como la vida de prisionero es duro, esperamos a Mesías. Gosen Israel. Vendrá pronto Emmanuel. Venga pronto el Señor de sabiduría. Denos la orden de todo el mundo. Enséñenos el camino verdadero. Y guíenos el camino que debemos caminar. Gosen Israel. Vendrá pronto Emmanuel. Venga el Señor de esperanza. Háganos unirnos de corazón y eliminar todos los conflictos y llénenos con la paz verdadera. Gosen Israel. Vendrá pronto Emmanuel. Amado Padre Dios, muchas gracias por su gran amor. Ahora estamos en el diciembre. En ese mes, Señor Jesús nació hace 2000 años. Muchas gracias porque nosotros podemos estar aquí para adorar a Dios Padre. Por favor, está con nosotros para que nosotros podamos adorar a Dios Padre con espíritu y en verdad. Para que podamos glorificar a Dios Padre. Por favor, está con nosotros. En el año 2015, Dios Padre proclamó el año de la gloria.
como la promesa de nuestro pastor principal, nosotros no nos encontramos con desastre y dificultad en ese año y hemos aumentado nuestro diezmo. Muchas gracias por esta bendición. Sobre todo, nos permitió el fluir del Espíritu completo. En ese fluir, la fe de los miembros ha crecido mucho. La primera generación de israelitas, aunque veía el milagro y señal de Dios Padre a través de Moisés, estaba tan feliz. Pero cuando se encontraba con dificultad y pruebas, ellos se murmuraron y se quejaron y dañaron el corazón de Dios Padre. Pero ellos no podían entender el corazón profundo de Dios Padre. En Isaías, Dios dijo, aunque Él crió a su hijo, pero ellos lo traicionó. Y así Dios Padre crió a los israelitas como a hijos, pero ellos no podían entender el corazón de Dios Padre. Pero en esta última generación, Dios Padre nos permitió la iglesia preciosa, amén, y nuestro pastor principal. Y gracias a esa enseñanza y su amor, nosotros podemos darnos cuenta de con qué tipo de amor Dios Padre está guiando a nosotros. Muchas gracias por este entendimiento. Y desde la fundación de nuestra iglesia, Pastor principal no pudo descansar. Eso este año ha tenido el año sabático. Pero aunque esté en el año sabático y continuaba sacrificándose, amontonando la justicia, por lo que mirando ese sacrificio, por favor, cambia a nosotros como los hijos verdaderos de Dios Padre. Muchas gracias porque nos ha dado ese buen pastor principal y recibe toda la gloria a Dios Padre. Y Pastor Principal está preparando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que todo el mundo pueda aceptar al Señor Jesucristo juntos. Y por lo que nosotros creemos que Dios Padre estaría con Dios Padre y con el poder de recreación. Hoy en lugar de Pastor Principal, Pastora Esther Guyongjong predicará el sermón titulado 10 plagas, 33ª entrega, y especialmente la plaga de langostas, la segunda entrega. Por favor, está con ella con fuego del Espíritu Santo. A través de ese mensaje, nosotros queremos seleccionar la vida obediente, no la vida desobediente. Por favor, está con ella. Cuando predica esta palabra de la vida, está con la inspiración del Espíritu Santo y abre los corazones de los miembros para que puedan aceptar ese mensaje con amén y sí, y tengan la vida. Está con Pastor Lee Jung-won, que dirige este servicio y recibe la alabanza de coro Emmanuel y orquesta Nisi. Recibe toda la gloria. Está con todos los cristianos del mundo que están participando de este servicio por señal satelital, por internet y por canal GCN con misma gracia. También recuerda todos los trabajos voluntarios por este servicio y recompensa física y espiritualmente y también en la tierra y en el reino de los cielos. Y recibe toda la gloria a través de ese servicio de adoración. Gracias por todo. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, como has escuchado mi oración, le ofrezco alegría y gratitud al Padre. Los pasajes bíblicos de hoy son Éxodo capítulo 10, versículo desde 12 hasta 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende su mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto.
Escuchemos la alabanza de coro Emmanuel y orquesta Nisi. Después, Pastora Kuyongjang va a practicar el sermón titulado Las 10 plagas, 33ª entrega, la plaga de langosta, segunda entrega. Saldrán y los montes bajarán. Todas las valles saldrán y los montes bajarán. Alaben gloria con el sonido de trompeta. Enseñará la gloria del Señor y la gloria del Señor. Alaben gloria con el sonido de trompeta. Enseñará la gloria del Señor. Venga Emmanuel, todas las valles saldrán y los montes bajarán. Por favor, salve Israel. Por favor, venga Emmanuel, venga Emmanuel. Como la vida de prisionero es duro, venga Emmanuel. Esperamos a Mesías. Venga por favor, Emmanuel. Alaben con gozo, alaben con gozo a Emmanuel. Proclamando Israel, el Señor vendrá pronto. Todas las valles saldrán y los montes bajarán. Todas las valles saldrán y los montes bajarán. Alaben gloria con el sonido de trompeta. Enseñará la gloria del Señor. Alaben gloria con el sonido de trompeta. Enseñará la gloria del Señor. La gloria del Señor. Todos alaben al Señor. Enseñará la gloria del Señor. Verán la gloria del Señor. Amén. Hoy entre 10 plagas yo explicaré sobre la plaga de langosta, la segunda entrega. La langosta es un insecto tan pequeño y parece muy débil. A pesar de esto, cuando este langosta tiene una forma de enjambre, entonces causará gran problema en nuestra vida. Como los pasajes de hoy, en Egipto, por causa de plaga de granizo, y los egipcios perdieron mucho, pero tenía todavía por sus alimentos. Pero cuando venía la plaga de langostas, ellos perdieron por completo. Por causa del hambre de langostas, no había más las cosas verdes en la tierra de Egipto. No solo los alimentos por los hombres, y tampoco por las vacas y cabras. Los ganados no podían comer nada más por causa de plagas de langosta. Es una destrucción por completa económica. La plaga de granizo simboliza una pérdida parcial, pero la plaga de langosta simboliza una pérdida por completa, es decir, pérdida económica por completa. Eso comparando con plaga de granizo, la plaga de langosta causará un daño más grande y la pérdida por completa. Yo expliqué sobre esto. Eso, si un hombre se encuentra con esa plaga de langostas, entonces perdería todas las cosas de su vida, su negocio, su empresa, su dinero, su salario, y hasta su hogar, su familia.
Entonces, ¿qué es en este caso? Yo podría explicar en tres categorías. Primero, una bancarrota del negocio y pérdida de todo el dinero. Es un tipo de plaga de langostas. El segundo, por causa de enfermedad y gasta todo el dinero. Y tercero, y por causa de problemas de su hijo, y tenía que gastar todo el dinero y ha tenido mucha deuda. Esta también es el resultado de la plaga de langosta. Excepto esto, creo que habrá varias plagas, porque en nuestra vida nosotros por causa de varias razones perdemos nuestros dineros y propiedades. Normalmente no creyentes, cuando tenía este tipo de plaga de langosta, ellos siempre piensan que por mala suerte ellos tenido esta plaga. Pero creyentes ya sabemos que todo el problema siempre tiene razón, porque si tenemos algún problema de la vida, siempre habría una razón espiritual. Eso, cuando los cristianos tienen este tipo de problema, deben buscar primeramente la razón espiritual. Porque Dios Padre siempre advertía a nosotros, a sus hijos, para guiar a nosotros por el camino correcto. Pero si ignora esta advertencia de Dios Padre, entonces recibirá el castigo paulatinamente, más seriamente. Desde un castigo muy ligero y hasta el castigo tan fuerte. Hemos llegado hasta la plaga de langosta, entre 10 plagas. Entonces, cuando tenía ese tipo de plaga, ¿qué deben hacer los cristianos? Los cristianos ya saben la razón espiritual gracias al conocimiento de la Biblia. Y eso, después de hallar el problema, si se arrepiente y obedece otra vez, entonces puede resolver el problema. Además, Dios Padre recuperaría la bendición otra vez. Porque nuestro Dios Padre es un Dios tan bueno. También nosotros hallamos muchos buenos ejemplos, en este caso de la Biblia. Hoy quiero decir sobre la parábola de hijo pródigo, aunque ustedes ya saben muy bien esta historia. Yo explicaré esta anécdota, esta parábola, con aspecto de plaga de langostas. En Lucas capítulo 15 hay un pueblo. En este pueblo hay un padre. Este padre tenía 2 hijos. Este padre era tan rico y muy famoso y era un noble en su pueblo. Pero un día, su segundo hijo vino a su padre y Lucas capítulo 15, versículo 11 al 12 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Nosotros vivimos en el mundo de capitalismo, pero aunque nosotros vivimos en este mundo, no podemos pedir la herencia a nuestros padres antes de su muerte, porque eso será gran descortesía. En la época de Jesús, cuando Jesús explicó esta parábola, aquel momento, creo que los israelitas no podían ni pensar ni imaginar esta palabra de su hijo. Todavía su padre está vivo, pero ahora este hijo pidió una herencia. Aquel momento, debido a la cultura, y este padre puede castigar a su hijo cuando anuncia mala acción de su hijo. Entonces, otras personas del pueblo pueden matar a este segundo hijo con piedras, pero este segundo hijo era tan audaz. Eso, vino a su padre y pidió la herencia de antemano de la muerte de su padre. Pero este padre aceptó la petición de este segundo hijo. No hacía nada contra este hijo y repartió su dinero a este segundo hijo. Además de esta mala acción, hermanos, ¿a qué momento la propiedad será un terreno y tierra? Creo que ustedes ya saben bien la ley de Moisés. Los israelitas, después de conquistar la tierra de Canaán, y Jehová Dios dio una nueva ley
Y cuando los 12 tribus de Israel repartieron el terreno, y Dios Padre dijo, nadie venderá el terreno de su padre. Y eso, nadie debía vender la tierra. Sería gran maldad. Eso nosotros ya sabemos una ley de rescate de la tierra. Eso por los israelitas. La tierra no es la tierra simple. Tiene mucho sentido. Pero ahora ese segundo hijo heredó la tierra de su padre y vendió inmediatamente esa tierra para tomar el dinero. Vender la tierra será gran pecado. Es un pecado tan horrible en aquella cultura. ¿Por qué vendió esa tierra? Creo que con esta tierra él no pudo mudarse a otro pueblo. Eso. Y creo que este hijo no quería vivir en el mismo pueblo para gastar ese dinero. Y eso quiso ir a otro pueblo y otro país. Y eso vendió el terreno de su padre y tomó el dinero efectivo. La Biblia dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Es decir, después de heredar el terreno de su padre y vendió, y luego se fue a otro país. Creo que, aunque la Biblia no explica detalladamente, pero creo que este segundo hijo no amaba a su hijo, a su padre y a su pueblo natal, porque este hijo quería vivir con libertad y eso para buscar su propia felicidad quería ir a otro país. Y eso planificó detalladamente eso, pidió a su padre la herencia, y es a pesar de su conocimiento de la cultura israelita, y pidió a su padre, y después de recibir el terreno, vendió, y luego con dinero efectivo, y se fue a otro país muy lejano, para que nadie desea contra él. Aparte de su padre, significa una corte de relación de padre y hijo. Además, y salía del pueblo. Saliendo de su pueblo, este segundo hijo pudo tener una libertad, pero fue cortado por completo en la comunión de su pueblo natal. Y nosotros vivimos en la ciudad, una gran ciudad, por lo que nosotros no tenemos un concepto de valor de pueblo natal. Pero en la época de Jesús, cuando Biblia explica a un hombre, Biblia siempre enseña sobre su padre y sobre su pueblo natal. Por ejemplo, el rey Saúl fue escrito como hijo de Cis, también el nombre de Gabá, es decir, y para saber la identidad de alguien, y la Biblia explica su pueblo natal y su padre. Por ejemplo, David es de Belén y hijo de Isaí. Es decir, su padre, su pueblo natal, era tan importante en aquel momento, pero este segundo hijo abandonó esas dos cosas tan preciosas y eso se fue a otro país donde nadie lo sabe. Como le dije hace un rato, pero este padre aceptó la petición de su hijo, no negó, no castigó a ese segundo hijo, no dijo nada a las personas del pueblo. Y luego este hijo se fue a otro país. Entonces, ¿qué sucedía? Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Creo que este hijo quería tomar la libertad por completa. Creo que no quería oír más reprensión y quería vivir como quiera. Y eso luego realmente pudo tener esa libertad. Además, tuvo dinero tan mucho y él creció como un príncipe bajo de su padre. Porque cuando un hombre jovencito tiene mucho dinero, entonces puede tener muchos amigos, porque los amigos mundanos pueden aprovechar de este jovencito.
A propósito, este segundo hijo tenía un ambiente perfecto por su vida tan feliz. Y eso no se arrepintió nunca, gozándose de su vida, gastando su dinero. Y día por día vivía así. Creo que alrededor de ese jovencito y solamente y había amigos tan malos. Ellos no se preocupaban por el futuro de ese segundo hijo. Solamente quería ganar dinero a través de ese segundo hijo. Por fin, yo creo que este segundo hijo vivía con muchas mujeres y buques, etcétera, etcétera, y alcoholes también. Además, este hijo no ganó su propio dinero solamente y recibió el terreno de su padre y vendió. Cuando un hombre tiene el dinero y cuando puede tomar el dinero gratuitamente, entonces gastaría tan fácilmente. Por ejemplo, algunas personas fue tocado por suerte, por ejemplo, loto. La mayoría de ellos perdieron todo el dinero y así no mendigo. La mayoría de ellos no podían vivir lucidamente. En corto plazo gastaría todo el dinero porque muchas personas tan malas venderían. Al principio ellos querían gastar este dinero de suerte en buena manera, pero cuando engañadores vinieron y por causa de su engaño y dejando uno por uno, ellos malgastaron un gran dinero a corto plazo. Luego ya sido mendigos. Nosotros podemos ver este artículo por periódicos y por teléfono, por televisión también. Este segundo hijo también estaba en este caso y eso desperdició todo el dinero en corto plazo. Además de mala suerte, y había más problemas, porque versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Después de gastar todo el dinero, y no había más sus amigos malos, no había más personas alrededor de él. Además de esto, había sequía en aquella tierra, por lo que este segundo hijo no pudo tener más alimentos. Que nosotros pensamos que en este caso, ese segundo hijo quería volver a su padre, pero creo que hasta aquel momento ese segundo hijo no quería volver a su padre, porque cuando venía a aquel país, este segundo hijo tenía gran queja y rencor de su padre, por lo que, aunque tenía hambre, no quería volver al pueblo natal y a su padre, porque no quería perder otra vez la libertad. Creo que este hijo pensaba que sin padre podría vivir con felicidad, aunque ahora hay una sequía y yo podría recuperar, yo podría vencer este problema. Si pasaría esta sequía, yo podré ver otra vez la luz del sol, yo podré ganar el dinero otra vez. Eso no quería volver a su padre, sino y buscaba uno por uno sus amigos que tenía cuando tenía su dinero. Pero creo que nadie quería ayudar a él. Cuando él tenía dinero, y todos los amigos son muy íntimos, muy buenos, pero nadie quería jugar con él más, nadie quería ayudar a él cuando él tenía no dinero. Eso. Este segundo hijo quería ser un esclavo de un hombre. Este hombre también y era el amigo anterior, pero no podía hacer nada, no quería ayudar. Y eso, no quería estar con él, eso, y lo puso en el establo de cerdo. Y eso, este segundo hijo, y pudo empezar a trabajar como cuidador de cerdos. Viviendo así, ese segundo hijo pensaba, ahora yo tengo problemas, pero yo venceré ese problema. Sin padre yo podré vivir felizmente. Y eso en el campo, a solas cuidaba a los cerdos. Pero la sequía era tan seria
Eso ese segundo hijo no podía no podía comer ni las algarrobas. Además, a aquel momento, los cerdos no solo un animal sucio, sino también los animales impuros. La Biblia dice, además, la Biblia dice, y los cerdos, en la Biblia, perro y cerdo son los animales sucios y impuros. Pero para este segundo hijo no importara porque él tenía que sobrevivir. Él quería sobrevivir en medio de la sequía y eso fue al campo y a solas cuidaba a los cerdos. Pero la sequía era tan fuerte que él no podía comer hasta algarrobas. ¿Qué es algarrobas? Algarrobas podía producir en todo el lugar de Israel. Es un alimento tan simple, tan sencillo. En abril produce y su fruto parece una soja y luego tendrá el color negro. Entonces secará estos frutos de algarrobas y eso cuando los pobres no tienen más alimentos y comían este fruto como alimentos. No es delicioso, pero este fruto tiene suficiente nutriente para sobrevivir. Por lo que los ricos no comían estos frutos, pero los pobres de israelitas comían este fruto. Pero a aquel momento, por causa de la sequía tan fuerte, los cerdos no podían comer los alimentos restos de ser humano, por lo que los cerdos tenían que comer estas algarrobas. Porque mucha gente pensaba que ese segundo hijo comía esta algarroba, pero si leemos cuidadosamente la Biblia, entonces Lucas capítulo 15, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, por lo menos los cerdos podían comer algarrobas, pero este segundo hijo no podían comer ni las algarrobas. Es decir, era peor que los cerdos. Su vida era tan miserable. Pues aunque quería estos frutos, y eso tenía envidia, mirando a los cerdos. En esta situación tan horrible, ahora este segundo hijo estaba en el umbral de la muerte. En esa situación tan miserable, por fin, en Lucas capítulo 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí. Es decir, se arrepintió por fin. ¿Por qué? Porque él tenía que morir de hambre, cuando no podía comer hasta las algarrobas. Cuando se dio cuenta de pérdida por completa de sus amigos anteriores, cuando toda la gente negaba a ayudar a él, ese segundo hijo podía darse cuenta de su realidad y pudo darse cuenta del amor de su padre. Y versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora este segundo hijo se apartó de su padre y de su pueblo natal y pudo malgastar su dinero conforme a su propio deseo y pensaba que con esa libertad podía vivir con felicidad, pero a corto plazo malgastó todo el dinero y no había más amigos. No tenía hasta las algarrobas. En esa situación tan miserable, en el umbral de la muerte, por fin podía pensar otra vez en su padre. Hasta que momento su padre tenía una imaginación de fuerte y de castigo y que siempre reprocha a él. Pero ahora, gracias a su tan difícil, su hambre,
podía imaginar el Padre de amor y el Padre rico y de misericordioso. Eso dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Por fin, podía recordar, realmente su padre es rico, que en su casa había muchos jornaleros, pero su padre era un padre tan misericordioso y daba muchos salarios a los jornaleros. Gracias a la misericordia de su padre, los jornaleros de su casa vivían muy bien. Pero ahora, ese segundo hijo también vive como jornalero de una casa, pero su dueño no daba hasta algarrobas. Eso comparando con este dueño tan malo. Y podía entender la misericordia de su padre. Antes no podía entender esa misericordia de su padre. Siempre pensaba que su padre era fuerte, que siempre reprocha. Pero ahora por fin podía entender la misericordia y amor de su padre. Es decir, cuando estuvo en lugar de jornalero, podía entender el amor y misericordia de su padre. 아버지에 대한 생각이 달라지기 시작하는 그 모습을 볼 수가 있습니다. 그래서 이렇게 아버지에 대한 생각이 달라지니까 Después de cambiar de idea sobre su padre, 죽든지 aquel momento este hombre no tenía mucha opción. Volver a su padre o muerte. Antes no quería volver a su padre porque tenía gran felicidad en la vida de otro país. Además, no quería renunciar a su padre por su orgullo. Quería sobrevivir sin padre. Eso siempre tenía una confianza de que sobreviviría sin padre. Pero antes de la muerte, por fin, quería volver a su padre, imaginando la misericordia de su padre. Él deseaba que quisiera trabajar como un jornalero de su padre. Por lo menos él pensaba que podría ganar, podría tomar los alimentos si pudiera trabajar como jornalero en la casa de su padre. Y Lucas capítulo 17 dice, y volviendo en sí. Esto significa, se arrepiente. Hasta aquel momento vivía como quiera. Y siempre vivía para buscar la felicidad mundana. Creo que él pensaba que llegaría a la felicidad tan perfecta, pero en su vida mundana ha llegado hasta el umbral de la muerte. Este fin de la vida, él pudo recordar el amor de su padre y eso quería y quiso volver otra vez. Y eso, volviendo en sí, significa esta parábola, y hay dos protagonistas, el padre que espera a su hijo, el hijo que se aparta del padre y se arrepienta y vuelve. Creo que esta parábola es una parábola tan drástica para que nosotros podamos entender el pecado y el amor del Padre. ¿Qué es el pecado? El pecado es apartarse del Padre Dios. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir el amor de Dios Padre y volver al Padre. Es el arrepentimiento por completo. 그 돼지치기를 하면서 배고라 졸면서 내가 왜 집을 떠나왔던가 내가 너무나 잘못했구나 눈물을 펑펑 흘리면서 그대로 그것에서 굶어 죽어도 Si se hubiera entendido este segundo hijo, su pecado, pero si no hubiera vuelto a su padre, entonces no hubiera sido arrepentimiento por completo. Aunque derramaba muchas lágrimas, si no hubiera vuelto a su padre, entonces no podría ser conocido como un arrepentimiento por completo. Entonces, ¿cómo podemos entender qué es la providencia, qué es la evidencia de arrepentimiento por completo de este segundo hijo? Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Como le dije hace un rato, él cambió de idea sobre su padre. Antes pensaba que su padre siempre reprochaba a él, pero ahora podía sentir y recordar la misericordia y el amor de su padre. En aquel momento nadie amaba a él, nadie quería ayudar a él. Por lo tanto, gracias a esa relatividad podía entender la misericordia y el amor de su padre. Y luego se halló.
Yo aquí perezco de hambre. Es decir, por fin él entendía que moriría, no podría sobrevivir en aquel ambiente, aquella realidad. Reconoció su situación actual. Es decir, sin padre no podría sobrevivir. Por fin reconoció esa realidad. Esta es la evidencia primera de arrepentimiento verdadera. La segunda evidencia de arrepentimiento, Lucas capítulo 15, versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, y confieso su pecado delante de su Padre, también delante del cielo. Aquí cielo simboliza Dios, Jehová Dios Padre. Los israelitas no pueden llamar el nombre Jehová Dios con su boca, por lo que siempre llama el cielo en lugar de nombre de Jehová Dios. A propósito, por fin, él confesó su pecado, reconoció su pecado. Pecado contra su padre sanguíneo, también contra el pecado celestial. Él reconoció que era pecador. Después de hallar su pecado y después de realizar, después de darse cuenta de su propia realidad, en el versículo 19, él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora reconoció que solamente con padre podría sobrevivir. Entonces, ¿qué confesión daría a su padre sanguíneo? ¿Qué tipo de confesión de arrepentimiento podía hacer? Él se preocupó otra vez, y eso repito con su boca, y preparó la confesión de arrepentimiento a su padre. Es decir, jornaleros podían vivir abundantemente en la casa de su padre. Él lo recuerdo. El segundo, creo que él pensaba que por causa de su pecado no podría vivir otra vez como hijo en la casa de su padre. Debido al remordimiento, él no quería esto. Creo que ahora este hijo tiene el corazón tan humilde y eso no pudo pedir su dignidad más como un hijo. También no quería pedir a otra persona como mediador entre su padre y él. Y eso, quiso abandonar la dignidad de su hijo y eso quiso volver a la casa de su padre como jornalero. Es decir, no quería nada de la casa de su padre porque él reconoció por completo su pecado. De veras, vuelta de su casa, él tenía, para volver a su casa, a su pueblo natal, tenía que tener gran coraje. Por ejemplo, cuando un hombre vuelve a su pueblo natal, normalmente quiere volver cuando tenga un resultado y éxito. Pero ahora este segundo hijo, tenía que volver a su casa como un mendigo. Creo que sentiría gran vergüenza. Eso, a pesar de esta vergüenza del futuro, este hijo quería volver a pueblo natal y a la casa de su padre. Si no tuviera el corazón tan humilde, no podría hacer así. Y eso recordando y confiando en la misericordia de su padre, y quería volver a la casa de su padre. Si no hubiera creído la misericordia de su padre, entonces no podría volver a la casa de su padre. Y eso por fin empezó a andar por el camino a su pueblo natal. Es decir, ya estuvo listo para arrepentirse por su pecado. Entonces, realmente este padre aceptaría a este segundo hijo. ¿Qué sucedió? El versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
아버지는 이 아들이 집을 떠난 이후로 Después de 경험도 없고 salir su hijo, este padre se preocupó mucho porque este padre ya tenía suficiente experiencia de la vida, por lo tanto adivina suficientemente el futuro de su segundo hijo. A pesar de esta experiencia, este padre aceptó la petición de su hijo, porque este padre pensaba que era necesario esa experiencia del segundo hijo. Y eso adivinó que su segundo hijo volvería otra vez. Y eso esperaba todos los días. Eso en el lugar tan alto, por ejemplo en la colina. Además, en el tejado de su casa, y miraba la entrada del pueblo. Creo que todos los días, estando en el lugar alto, este padre siempre esperaba a su segundo hijo mirando la entrada de la casa del pueblo. ¿Cómo podemos entender esto? Porque la Biblia dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Entonces, por casualidad, ¿lo vio? Creo que no. Todos los días, este padre esperó a su hijo. Y eso cuando estaba tan lejos, lo vio su padre y lo reconoció a su segundo hijo. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo lo sabe? Creo que ustedes también pueden entender. Cuando su hijo tocaba la foto con sus amigos en su clase, los padres podían hallar tan fácilmente a su hijo. Y así, este padre también pudo reconocer a su hijo, aunque estaba tan lejos. Entonces, ¿qué hizo este padre después? La Biblia dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto significa que este hijo volvió por el día. Si hubiera vuelto por la noche, entonces este padre no podría reconocer. Es decir, este segundo hijo volvió por el día. Y es gracias a la luz del sol, este padre pudo reconocer al segundo hijo. Es decir, este acontecimiento sucedió por el día. Por el día estaría mucha gente en la plaza del pueblo y entrada del pueblo también. ¿Qué sucedería si otras personas hubieran visto a este segundo hijo primeramente? Entonces, ¿qué sucedería? Creo que el resultado lo conocía bien ese padre. Este padre corrió. Fue movido a misericordia y corrió. Porque correr parece una acción tan simple por nosotros, pero como le dije hace un rato, este padre era noble y tenía gran riqueza y también era abuelo. Hermanos, hoy en día también, normalmente los abuelos, los nobles y políticos no quieren correr porque será gran descortesía. En aquel momento este padre tenía suficiente la posición noble, pero a este padre no importaba estas cosas. No podía pensar así, solamente pensaba en el lugar de su segundo hijo. Antes de entrar dentro de su pueblo, este padre debía aceptar a su segundo hijo. Además, en aquel momento las personas llevaban la ropa tan larga como una falda tan larga, aunque era hombre, y eso para correr tenía que coger su ropa larga y tomando sus ropas y corría. Para él no le importa su nobilidad, su dignidad, y eso corría tan fuerte como un corredor de juego olímpico. Creo que los criados se sorprendieron porque su dueño empezó a correr. Es una situación tan sorprendente. Eso los criados también seguían y corrían junto, siguiendo a su dueño. Entonces, ¿por qué este padre corrió? Porque si otras personas se hubieran hallado primeramente,
a ese segundo hijo, entonces 시퍼렇게 살아있는 아버지한테 habría podido matar a este segundo hijo con piedras, porque todo el mundo sabía el pecado de este segundo hijo. Además, este segundo hijo malgastó todo el dinero y volvió como mendigo. Mirando a este segundo hijo, creo que otros pueblos ya entenderían el pecado de este hijo. Es decir, pecó grandemente contra su hijo, contra el pueblo natal y perdió todo el dinero. Entonces, por lo menos, se burlaría. En el caso serio, habría podido matar con piedras. Eso para proteger a su hijo. Este padre corrió tan fuerte por instinto y podía correr para proteger a su hijo. Y luego se echó sobre su hijo, su cuello y le besó. Hasta que momento, este hijo cuidaba a los cerdos. Creo que olía muy mal. Y vivía como un mendigo. Y eso no podía lavarse sus cuerpos. Como un mendigo volvió a su pueblo natal. Además, por muchos días tenía que andar. Y estuvo lleno de sudor. Y olía muy mal. Como una persona sin hogar. Y olía muy mal. Pero este padre, a él no le importa este olor tan mal. No podía oler este olor tan mal porque para él no le importaba este olor. Y le besó. No solo una vez, y le besó otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Porque estuvo tan feliz. Este segundo hijo nunca imaginaba esta reacción de su padre. Y eso no podía pensar nada. Eso tenía que confesar su arrepentimiento, pero su padre no dio buena oportunidad para esto, porque le besó otra vez, otra vez, otra vez. Creo que por fin este hijo tuvo una oportunidad de confesar su arrepentimiento, porque hasta aquel momento repitió muchas veces su confesión de arrepentimiento, viniendo a su casa, y luego empezó su confesión de arrepentimiento. Y el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no podía hablar más porque su padre cortó las palabras de su hijo, porque en aquel momento los criados han llegado. Aunque este segundo hijo no podía confesar por completo y debía confesar sobre que él quería vivir como jornalero, no hijos. Pero ahora los criados vinieron. Además, su padre no dio más oportunidad. Padre quitó la palabra de boca de su hijo y mandó a los criados por su segundo hijo. Oyendo el mando de su padre, este segundo hijo se sorprendió mucho. Como le dije hace un rato, estos criados vinieron y mandó a esos criados. Ese padre mandó: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El mismo lugar de encontrar a su hijo y mandó este padre, porque los criados siguieron hasta aquel lugar, porque al principio estos criados no podían entender la situación, pero siguiendo y llegando hasta el lugar de encuentro, ellos podían ver este acontecimiento, y eso mandó este padre: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Eso los criados tenían que correr otra vez hasta la casa para traer este mejor vestido y anillo y calzados. Eso en aquel lugar. Y antes, es decir, antes de entrar dentro del pueblo, este segundo hijo pudo llevarse otra vez mejor vestido, anillo y calzados. ¿Por qué? Porque el padre
lo hizo porque este padre pudo entender la situación de su padre. Ahora y parecía como un mendigo, y eso este padre aceptó a su hijo como a hijo otra vez. Pero este padre tenía que pagar el pecado en lugar de este segundo hijo. ¿Qué es el precio del pecado de su hijo? En lugar de su hijo, este padre aceptó la vergüenza ante el pueblo, porque a pesar de que tenía suficiente nobleza y dignidad, tenía que correr como un hombre normal. Eso, con esta acción expresó su perdón por completo. Además de este perdón simple, recuperó la posición de su segundo hijo. Para recuperar, además, antes que otras personas vean a este segundo hijo, este padre quiso expresar su perdón por completo. Eso antes que entrase en el pueblo otra vez, y mandó a sus criados a sacar el mejor vestido y poner un anillo y calzado en sus pies. Y eso, gracias a este buen mando de su padre, este hijo pudo entrar dentro del pueblo con este buen vestido y anillo y calzado. No como mendigo, sino como hijos. Hermanos, calzado, ¿qué significa? Que al momento, en aquella cultura, solamente los ricos y dueños pueden llevar los calzados. Los criados no podían llevar los calzados. Es decir, el hombre de libertad podía llevar los calzados. Eso, y poner el calzado otra vez, significa una recuperación de su posición de dignidad de hijo. Luego, ¿qué hizo? El mejor vestido. No es un vestido bueno, sino el mejor vestido. Creo que normalmente cuando lleva el mejor vestido y tenía que lavar su cuerpo primero, porque venía como mendigo, pero su padre no pensó así, porque este padre no quiso mostrar su hijo como mendigo ante el pueblo, y eso quiso expresar su perdón completo y recuperación de dignidad de hijo. Y eso, aunque este hijo tenía el cuerpo tan sucio, eso este padre llevó primeramente el mejor vestido y luego puso un anillo en su mano. Eso se hace anillo, por nosotros anillo es un símbolo de amor, pero en aquel momento anillo significa una tradición de una familia. Es decir, anillo simbolizaba una recuperación de un miembro de una familia otra vez. Es decir, recuperó un derecho de heredar otra vez. Creo que cuando las personas del pueblo veían este anillo y mejor vestido y calzado, creo que nadie murmuraba otra vez sobre este segundo hijo. Nadie podía burlarse de este segundo hijo. Aunque este segundo hijo no hacía nada por su familia y por su padre. Solamente vendió su terreno y malgastó todo el dinero. Y volvió después de recibir la plaga de langostas. Pero este padre, perdonó por completo y recuperó por completo a su segundo hijo. Además de esto, y mandó otra cosa: traed el becerro gordo. Versículo 23 dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Podía matar cabra o cordero, pero mató el becerro gordo. Con esto nosotros podemos entender el gran corazón de este padre, porque cabra significa una fiesta familiar, pero matar el becerro gordo significa la fiesta de todo el pueblo. ¿Por qué quiere hacer esta fiesta con todas las personas del pueblo? En aquel momento las personas no tenían nevera,
Eso si matara a algún animal, entonces tenía que comer en un día. Es decir, y matar un becerro gordo significa que la fiesta tenía un tamaño de todo el pueblo. 여러분들이 상상을 하시면 되겠습니다. 그러면 이런 소고기, 불고기 파티를 하면서 아버지는 무엇을 Haciendo esta fiesta, ¿qué quería presentar a este padre? Creo que quería anunciar tres cosas. Primero, mi segundo hijo ha vuelto. El segundo, yo perdone a él por completo. El tercero, ha recuperado la relación entre yo y mi segundo hijo, con anillo, con mejor vestido, con calzado. También a través de la fiesta con becerro gordo, este padre anunció abiertamente su perdón por completo a otras personas del pueblo. En Lucas capítulo 15, versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y así, ante todo el pueblo, este padre confesó así. Y eso todo el pueblo comenzaron a regocijarse. Nadie se burlaba de su segundo hijo. Nadie lanzaba la piedra, sino aceptaba el perdón de este padre y regocijaba mirando la recuperación de este segundo hijo. A través de esta escena, nosotros podemos sentir el amor y misericordia de Dios Padre. Cuando un pecador se arrepiente y recibiera la salvación, ¿qué sucedería en el reino de los cielos? Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No hacía nada. Este segundo hijo no hacía nada bueno, no hacía ninguna buena cosa. Solamente ha vuelto de su pecado y se ha arrepentido. Pero este padre aceptó con gozo, hizo la fiesta. Así nuestro Padre Dios también hará una fiesta celestial cuando un pecador se arrepiente y recibe la salvación. A través de la parábola del hijo pródigo nosotros podemos entender este gran corazón de Dios Padre. Yo expliqué la vida del segundo hijo con aspecto de plaga de langostas. A propósito, gracias a la plaga de langostas, ese hijo pudo cambiar de idea sobre su padre y pudo arrepentirse. Antes yo dije una vez sobre esto. Supongo que en el campo, normalmente las vacas no quieren salir de su establo, aunque estaba un incendio de la casa. Aunque las personas querían sacar su vaca de este establo, pero las vacas no quieren salir del establo por causa del temor de incendio. Entonces, había única manera de sacar su vaca, porque si se vuelca el pesebre, entonces mirando esto, las vacas entenderían que no tenían que estar más dentro del establo. Y esto saldrá del establo. Hermanos, creo que ese segundo hijo también era como esta vaca. Si realmente no saliera de establo, entonces ¿qué sucedería a esta vaca? Creo que moriría. Hermanos, cuando Dios Padre permite a nosotros una prueba y plaga, ¿qué quiere Dios Padre? Creo que a través de prueba, el diablo Satanás quiere hacer a nosotros murmurar y quejarse de Dios Padre. Pero Dios Padre quería que a través de esa prueba nosotros pudiéramos arrepentirnos y cambiamos nuestro corazón. Por lo que, aunque no recibimos la plaga de langostas, aunque sea tan pequeño, nosotros debemos ver con fe esta prueba, sintiendo el amor de Dios Padre. Entonces, nosotros podemos vencer esta prueba. Pero si se queja, si se murmura, entonces no podría vencer esta prueba. Pero si sentimos el amor de Dios Padre a través de esta prueba, por ejemplo, Dios Padre
me ama tanto que ha permitido a mí esta prueba. ¿Cómo podemos entender esto? Porque ya tenemos suficiente conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra del pastor principal. Si sentimos ese amor de Dios Padre en el medio de la prueba, nosotros podemos vencer esta prueba y podemos tener la vida. Por ejemplo, a través de la prueba, ese segundo hijo pensaba que para sobrevivir yo tengo que volver a mi padre y así. En medio de la prueba, si podemos pensar así, entonces podemos arrepentirnos. Estudiando otra vez sobre la parábola de segunda hija, preparando este sermón, yo pude hallar un buen ejemplo real en nuestro país. Hay un empresario que ha tenido gran éxito en su negocio. Él está cuidando una empresa que se llama Moses Security. Esa Moses Security trabaja arruinando los papeles y documentos de una oficina. Estos días nosotros compramos las mercancías y recibimos los recibos. También nosotros hacemos muchos documentos en nuestras empresas. En estos documentos hay gran información personal. Eso si un engañador usara estos documentos informales para engañar a otros, entonces causaría gran pérdida. Eso, este hombre están trabajando para ayudar al banco o a una empresa para que ellos pudieran arruinar fácilmente este documento. Con este negocio está ganando la venta de $5 millones. Antes de esa empresa, este hombre trabajaba y hacía un comercio internacional y ganó mucho dinero. Hasta 30 años, él pudo ganar mucho dinero, aunque era cristiano de nacimiento, pero aunque asistía a la iglesia, no quiso orar, no quiso asistir a la iglesia, solamente tomaba alcohol y vivía con varias mujeres y también drogas y fumas, etcétera, etcétera. Y abandonó su propia familia. Y luego perdió todo completo su vida cristiana, como el segundo hijo, y luego recibió el castigo de langostas y eso perdió todo el dinero y eso tenía que mudarse con toda la familia a una pequeña habitación de sótano. Pero por lo menos este hombre tenía conocimiento de la Biblia porque era cristiano de nacimiento y eso se arrepintió por completo porque entendía que él recibió este castigo debido a la vida mundana y eso dejó de fumar y beber y droga también. Y eso al principio trabajaba y con muchos trabajos y ese un día empezó a coger los papeles gastados. Normalmente los abuelos lo hacen, pero este joven hizo para ganar ese dinero, pero cogiendo el papel gastado, él pudo hallar muchas informaciones personales dentro de papeles gastados. Y eso él imaginó su negocio de arruinar los documentos. Y luego empezó su negocio y tuvo que tener éxito. Ahora pudo ganar $50 millones al año. A propósito de este hombre, recibió la plaga de langostas, pero gracias al conocimiento de la Biblia y se arrepintió y recuperó su familia y su vida cristiana, también su riqueza. Creo que Dios Padre aceptó su arrepentimiento y eso creyó que él no se corrompiera otra vez, aunque Dios Padre dará la bendición. Y gracias a esta bendición, este hombre tenía gran éxito y luego no se cayó otra vez en el pecado. Hermanos, ¿qué hizo el segundo hijo? En medio de la plaga de langostas, no hizo nada bueno, pero la única cosa que hacía bien es el arrepentimiento y volver a su padre. Mirando a este padre,
creo que nosotros podemos sentir otra vez el amor de Dios Padre, también el amor del Señor Jesucristo. También en nuestra iglesia podemos sentir otra vez el amor de nuestro pastor principal. Ya estamos en el diciembre, el 25 de diciembre. Por eso por nosotros podemos conmemorar la Navidad, pero por los miembros de Amén, 25 de diciembre tiene más sentido. 25 de diciembre de 2010. Nosotros hemos vuelto del pecado mortal. Aquel momento, Dios Padre nos besó otra vez, como este padre del segundo hijo. Pastor principal recibió el castigo en lugar de nosotros por causa del pecado mortal de nosotros. También para crecer en nuestra medida de fe, el pastor principal está amontonando la justicia, está llenando la justicia en lugar de nosotros. Este segundo hijo podía recuperar la posición y dignidad del hijo. Nosotros también estamos recuperando nuestra dignidad como hijo de Dios Padre. Para recuperarlo por completo, nosotros debemos entrar en espíritu completo. Para que podamos entrar en espíritu completo, Pastor Príncipe está atesorando la justicia en lugar de nosotros. Eso, a través de ese sacrificio de Pastor Príncipe, nosotros podemos sentir el amor de Dios Padre en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros somos muy benditos porque tenemos este buen Pastor Príncipe. Además, cuando tenemos alguna prueba, ¿qué opción debemos tomar? Debemos recordar el ejemplo y la parábola de ese segundo hijo pródigo. Cuando tomamos la decisión correcta, entonces podemos vencer la prueba y recibir la bendición otra vez. Yo espero que todos ustedes puedan recibir esa bendición. Yo oro en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. Padre Dios, muchas gracias. Hoy a través de la parábola del segundo hijo pródigo, yo expliqué cuando vivimos conforme al deseo carnal y nosotros encontraríamos la plaga de langostas. Ese segundo hijo no quería volver, pero antes del umbral de la muerte, él cambió de idea sobre su hijo y volvió a su padre. Y quería vivir como jornalero, pero su padre no aceptó a él como jornalero, sino aceptó como hijo otra vez. Y nosotros pudimos sentir otra vez el amor de Dios Padre, del Señor, de Pastor Príncipe. Gracias por todo. Muchas gracias porque bendícenos para que podamos tener este tipo de vida de bendición. Gracias por todo. Ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora recibamos la oración por los enfermos. Coloque su mano en la parte enferma de su cuerpo y si usted no está enfermo, coloque su mano sobre el pecho para que Dios le conceda los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual pueden creer, echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido y célula. Y ordeno en el nombre de Cristo, el enemigo del diablo y Satanás, toda enfermedad, virus y bacterias, toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera. Toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos. Que hayan sanidad de todo tipo de cáncer, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga, enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare.
que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y células muertas. Toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Cristo al enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire fuera. Todas sus huestes también se vayan fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, astutos, espíritus de división fuera. Toda cadena de injusticia se rompa y se libere. Toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Dales la sabiduría e entendimiento, que sean llenos de Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos juntos la alabanza de Manmin número 33 y ofrezcamos a Dios. Mi corazón tiene esperanza. Esperar. Desde ver otra vez al Señor. Yo grabo el día en mi corazón. Viviendo así diariamente. Mi corazón está esperando. Mi corazón está esperando. Cuando el Señor vendrá a llevarme. Cuando el Señor vendrá a llevarme. En mi corazón